¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por compartir nuevamente con nosotros cita regional muy especial porque hay muchos temas y en una semana que ha estado quizás marcada por un anuncio que se esperaba hace mucho tiempo, que era el trazado del tren Valparaíso-Santiago, lo decimos así, aunque la verdad es que estuvo el presidente Gabriel Boric en Limache y no ha estado exento este tema de polémica y de declaraciones incluso de autoridades regionales. Y qué mejor que comencemos este programa con este tema, pero dialogando con cuatro interesantes invitadas e invitados a este cita regional. En primera instancia quiero saludar a la diputada por el distrito número 6 de RN, Camila Flores. ¿Cómo está Camila? Gusto de saludarla. ¿Cómo están las Camilas? Bien, las dos Camilas, la grande y la chiquitita. Bien, gracias a Dios. Un gusto de saludar a todos acá, a La Paz, a René, a Raúl y por supuesto que a ti también, pues Bernardo, a todos nuestros televidentes que nos acompañan, que es mucha gente la que nos ve, así que un abrazo grande y cariñoso para todos y gracias por el cariño que todavía seguimos recibiendo ahí por mi estado de salud, así que a todos un abrazo cariñoso. Sí, pues hay que seguir cuidándose, así Sí. que usted lo sabe. ¿El papá puede dormir un poquito más ahora? Sí, ahora un poquito más, ya estamos en los 2 meses y 10 días. Hoy que estamos grabando este programa, así que ya he ido regularizando el sueño. El primer mes, muy duro, pero ahora duerme un poquito más. Sí. Qué bueno. Bueno, hay que seguir nomás y va a tener que seguir acostumbrándose. ¿Cómo está Paz Anastasia? No le queda otra 2 meses. Gracias, Paz Anastasia, y la saludamos también. Ella es abogada. Más amarilla, más por dónde va el camino hoy cuando ya se están constituyendo y tienen incluso coordinadores por acá en nuestras comunas. ¿Cómo está Paz? Muy bien, Bernardo, muchas gracias. Saludos a Raúl, a la diputada Camila Flores, a René. Bueno, yo demócrata cristiano y bueno, la verdad que obviamente siempre miro que el centro se nutra, lo encuentro positivo, pero desde mi partido así apoyando también el trabajo que hay que hacer. Yo trabajo en la parte legislativa, así que muy contenta también en eso. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Raúl Celis, ¿cómo está? Abogado, ex intendente regional, ex presidente regional de Renovación Nacional y algunos otros cargos más importantes en la política regional. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto tenerlo acá. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a la Camila, a La Paz y a René y a todos quienes nos ven por las pantallas de Quinta Visión. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está René Lues, concejal por Viña del Mar? Gusto saludarle. Muchas gracias, también el gusto es mío. Igualmente saludo a la Camila, saludo también a Raúl y a La Paz, especialmente porque estuvo de cumpleaños hasta poquitos días, así que ¡Felicidades! feliz y tanto, no voy a decir feliz y Nos tanto. felicitamos entonces Querida, también. Sí, Paz, los mejores deseos. Muchas gracias. ¿Cuántas décadas? Pero parece, no es parece de 20, así que eso es lo no, importante. La Paz se ve cada día más joven, La Paz se ve. Bueno, está en nuestra década, la de los 40. Algunos dicen. Oiga, y le quiero invitar a este amigo, porque ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Amigo que es inquisidor, pero para ir manejando. De inmediato, entonces, Okay. comenzamos. Quiero comenzar con usted, Raúl, como ex intendente regional en este tema que planteamos al principio, porque nadie puede desconocer que ha marcado la pauta informativa de la semana. Se esperó por mucho tiempo, es un proyecto que viene por muchos años, que tenía nombre y apellido. Tren rápido, incluso se dijo en un momento, Valparaíso-Santiago. Sin embargo, al parecer no va a ser tal, por lo menos en el trazado presentado por el presidente Gabriel Boric hace unos días en Limache, porque partiría esta línea, por lo menos desde la estación El Salto, y llegaría, ¿no es cierto?, a Quinta Normal Batuco. ¿Le dejó conforme este anuncio, Raúl Celis? Yo creo que habría que distinguir, Bernardo, porque de hecho el anuncio se hace en Limache y eso ya es indicativo de algo. No es propiamente un tren de Valparaíso a Santiago que una ambas regiones, sino que fundamentalmente es una especie de metrotren suburbano, como lo describió el expresidente de Metro, que va a beneficiar a comunidades que tienen mala conectividad, a quienes viven en Batuco, en Tiltil, en Yayay, en La Calera y en Limache, pero no puede considerársele, en mi opinión, como el tren que une a los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar con Santiago. Lo decía el expresidente
de EFE, Germán Correa, que en realidad lo que se hace acá es recuperar antiguas líneas ferroviarias. Yo, de hecho, si no me equivoco, le entregué a Juan Carlos García en su oportunidad todos los papeles de expropiación, todos los documentos de expropiación que a su vez me los había dado el presidente, el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso, Enrique Vicente, todas las expropiaciones que habían ocurrido en gran parte de ese sector. Entonces se repone algo que había con mejor calidad, con tiempo de 1 hora y media entre El Salto y Quinta Normal, pero creo que hay que tomarlo de esa manera. No es el tren rápido, no soluciona los problemas de carga del puerto de Valparaíso o del puerto de San Antonio con Santiago, ni tampoco los problemas que podremos tener los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, para trasladarnos a Santiago. Simplemente es un tren que mejora indudablemente la calidad de vida de estas comunas que señalé inicialmente y dentro de nuestra región, particularmente Yayay y Limache. Bueno, y se habla, ¿no es cierto?, de que va a La Calera, y recordemos que ese proyecto, ¿no es La cierto?, Calera, hacia perdón. La Calera ya está marchando, ya se hablaba de reponer la vía que antiguamente existía. Yo algún tiempo atrás tuve la posibilidad de ir a Santiago en ese tren, ¿no es cierto?, que pasaba, salía de Valparaíso, pasaba por Querón, que por Limache, llegaba hasta Los Andes, de ahí tomaba, ¿no es cierto?, camino hasta la estación Mapocho. Se recupera, en cierto modo, parece que parte de esa vía. René Luis, a usted como concejal por Viña del Mar, ¿le agradó la noticia, considerando de que la partida sería en El Salto y que eso podría implicar, no es verdad, que ahí hubiese un polo de desarrollo nuevo en ese sector? Mira, yo creo que para Viña del Mar es una buena noticia, efectivamente, porque estamos hablando de un sector como El Salto que está, yo diría, está quedando obsoleto. Y si no media este esfuerzo que se hace hoy día por generar digamos, esta estación modal, efectivamente los pasos futuros serían muy complicados para el sector. Así que yo creo que potencia un sector, esto nos obliga a repensarlo en términos viales, mejorar lo que existe hoy día de conectividad, nos obliga a pensar el plan regulador, que hoy día es solamente industrial, de industrias que ya casi no existen. Entonces, nos permite pensar un plan regulador que promueva, por ejemplo, el uso residencial, la demanda que va a haber para establecer colegios, negocios, comercio. Entonces, nos obliga a repensar un nuevo polo de desarrollo, mejorar la conectividad con ese polo de desarrollo, el transporte público, y por tanto creo que en ese sentido, una mirada de futuro, en un sector donde hoy día los empresarios del sector han planteado un master plan justamente para el desarrollo de una zona que también sea tecnológicamente top en Chile, y por tanto me parece para Viña del Mar en ese aspecto una muy buena noticia, y además finalmente nos puede permitir regularizar la toma más antigua de Viña del Mar, que tiene como 90 años, que es donde vivían los familiares, hoy día viven los familiares de las personas que arreglaban las vías. ¿Ustedes se acuerdan? Esos carritos donde iban las personas arreglando las vías. Bueno, esta toma pertenece a esos familiares porque EFE generó esta toma en esa época, este espacio para que la gente viviera, y llevamos 90 años sin regularizarlo. Así que también nos permite esta posibilidad. Bueno, una buena noticia para Viña del Mar. Usted lo ve desde el punto de vista positivo para la comuna. Camila, como diputada por el Distrito 6, ¿no es cierto?, que involucra prácticamente una parte importante del tramo de Limache a Calera, lo que, insisto, habla de que ese tramo se va a recuperar. Hacia Yayay, que también implica recuperar parte del tramo y pasando para allá. ¿Le parece positivo este anuncio? ¿Le parece que estaba dentro de lo esperado, diputada? A ver, Bernardo, yo creo que primero lo que hay que hacer es aterrizar el tema, porque este es un anuncio que se hace con bombo y platillo, pero para el año 2030, ¿ya? Primero aterricemos la situación y sobre todo manejar las expectativas. Honestamente, y para hacer, mira, en cuanto a los tiempos, por ejemplo, hoy día, por poner un ejemplo, de Villa Alemana a Santiago, el bus que transita todos los días, que lleva mucha gente que va a trabajar a Santiago, demora aproximadamente 1 hora 25, 1 hora y media en el trayecto, en la mañana.
En este bus, con toda la vuelta que implica, se demora, perdón, el metro, este metro tren se va a demorar 2 horas y media. O sea, la verdad es que beneficios yo le veo re poco. Yo creo que esto va a ser, Bernardo, si es que se llega a concretar, un lindo paseo para los fines de semana. Pero en efectos prácticos, para la gente que necesita ir todos los días a trabajar a Santiago o a estudiar a Santiago, no le genera ningún beneficio. Probablemente en el costo quizás, no lo sabemos, no sabemos cuánto va a costar, pero en tiempo, que implica calidad de vida, porque se va a demorar más, por lo tanto estás menos tiempo en tu casa, desmejoras tu calidad de vida, no implica ningún beneficio positivo. Y te insisto, si es que se llega a concretar, porque esta además no tiene estudio preinvencional, no tiene una serie de características necesarias para saber de dónde se va a financiar este megaproyecto que se anuncia. Claro, se habla de una serie de comunas del interior de la región que siempre han tenido un muy legítimo anhelo, ¿cierto?, de también tener esta conectividad. Pero tener esta conectividad implica, por ejemplo, también conectar con Valparaíso. La mayoría de las personas de nuestra región viaja a Valparaíso más que Santiago, por lo tanto, para nosotros sería principalmente importante poder conectar con el puerto, en términos concretos. Yo la verdad que creo que esto fue más bien un anuncio que hace el presidente para tratar de tapar una pésima semana que tuvo a propósito de los indultos que entregó, que sigue generando consecuencias, porque nosotros incluso iniciamos una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, Bernardo, Ya vamos a ir a eso. que esperamos nos permita concluir si es que va a haber mérito jurídico y también en los hechos para una posible acusación incluso contra el presidente de la República. Perfecto. Paz, ¿a usted le habría gustado que saliera de Valparaíso este trayecto? Cuénteme, ¿cómo toma usted este anuncio? Pues si nos retrotraemos un poco a la discusión de la conexión tren de Valparaíso a Santiago, efectivamente, tal como lo señalaba Raúl en el periodo de intendente del siguiente periodo, donde estuvimos nosotros también en el gobierno regional, siempre se hablaba de un tren que conectara de forma rápida, veloz, las dos regiones dentro de su centro, obviamente neurálgicos, pensando no solamente que, claro, la región de Valparaíso, su ciudad capital es Valparaíso, pero no es casualidad que ahí está el puerto. Señalaba Raúl también el tema del puerto de San Antonio. Entonces, cuando hablamos del financiamiento y de la participación que hubo detrás de esta decisión, uno dice, bueno, se tomaron a la vista todos los antecedentes para decir que efectivamente este tren que al final termina siendo un metro tren, como dicen, suburbano, que logra ser autofinanciable finalmente, porque hoy día tenemos que pensar también en proyectos, en decisiones económicas que puedan no ser subsidiadas permanentemente, sino que signifiquen un beneficio económico. Ahora, la región es inmensa, y si uno lo mira desde la localidad, cuando se va desde Limache, yo desconozco los tiempos, por lo menos la información que se entregaba era de hora 30 de punto a punto, tope. Pero si uno mira desde afuera, desde la región misma, en su conjunto, claro, es beneficiosa para ciertas localidades. No cumple, y ahí yo creo que viene como el fracaso de la expectativa que va asociado a que esto estaba pensado de otra manera. Digan, no, esto a futuro habrá otro tren, vendrá otro tren rápido, o con esto ya la pretensión que había desde ciudades más neurálgicas termina por no proyectarse de aquí a cuántos años más. Finalmente, yo creo que eso también tiene que ser resuelto. Pues entonces se vende, y más el título es Valparaíso-Santiago, efectivamente, claro, por líneas del metro, tren, sí llega a Valparaíso, pero después de cuántas horas. Y lo ideal para cualquier persona que piensa es, pucha, ojalá las regiones pudiesen estar tan velozmente conectadas que se pueda decidir dónde trabajar y dónde vivir, y así también desconcentrar la cantidad de población que tiene Santiago y terminar también generando ahí un trabajo territorial en otras regiones, pero con la competitividad que tiene el tiempo. Si nos vamos a demorar más aún trasladándonos por esta vía, es difícil que se tome la decisión de decir, bueno, yo me voy en el tren porque efectivamente es más conveniente y no significa levantarme aún más temprano para tener que viajar entre las dos ciudades. Entonces, creo que aquí hay una merma, o sea,
pendiente, o una deuda más que todo pendiente para Viña del Mar concretamente, Valparaíso, Casablanca y todo lo que era la exprovincia de San Antonio. Perfecto, bueno, sin duda el anuncio era importante y era esperado porque ya se tiene un trayecto, un tramo, y eso había pasado mucho tiempo y se ha prometido hacía mucho tiempo. Pero, por ejemplo, han habido críticas, incluso del propio gobernador, donde señaló que esta es una medida centralista porque no se tomó el parecer para el tramo, el trayecto en la región, no se le citó a conversar. El alcalde de Valparaíso también dice que hay una promesa que partiera a Valparaíso, el alcalde de Casablanca dice, oiga, pero si nos dijeron que iba a pasar por acá, y de acá quizás a San Antonio y de ahí a Santiago. Entonces, la verdad es que era una noticia esperada, pero que ha tenido bastantes críticas y yo creo que esto va a seguir de aquí en adelante, porque como bien decía Camila Flores, recién se proyectó para el año 2030 poder subirse algún carro en funcionamiento. Se dan los tiempos, pero se va a llamar este año, a fines próximos, a licitación para empezar los estudios. Vamos con otro tema, queridos panelistas. Lo decía Camila Flores. Quiero comenzar con usted, Camila, ya que usted lo señaló. ¿Le sigue penando esto de los indultos al presidente de la República? Y ojo que acá yo creo que no ha estado el tema de una potestad del presidente poder indultar, sino que son las palabras, lo que se dijo, lo que ha ido pasando, cómo incluso de uno u otro sector político surgen algunas explicaciones y peticiones de, ojo, veamos qué va a pasar con aquello. Camila Flores, sigue esto, ¿no es cierto?, en la sombra del presidente. Sí. Y nosotros vamos a seguir con el tema, Bernardo, como oposición. Como contaba, nosotros iniciamos, ya tenemos y presentamos esta semana una comisión investigadora para poder investigar la entrega de estos indultos que desde nuestro punto de vista jurídico, yo además lo digo como abogada, a lo menos 7 de las personas que fueron indultadas están con vicios de legalidad, los decretos fundantes que debieron haber entregado, ¿cierto?, para poder indultar finalmente a estas personas. Estamos hablando de delincuentes rematados, es decir, con un alto prontuario delictual, no solamente respecto de delitos que pudieron cometer para el estallido, sino que con delitos cometidos con anterioridad. Por eso es que en la jerga, digamos, penitenciaria se le llaman rematados, porque en el fondo tienen varias condenas y todo un prontuario delictual. Y lo grave de esto, Bernardo, es que aquí existen vicios de legalidad fuertes, porque en el fondo no se cumple con el fundamento de los decretos que se establecían según la norma para entregarlo, y por otro lado muchos de ellos tampoco cumplen con el requisito, ¿cierto? Requisito del cumplimiento del tiempo de la pena, tener a la vista los informes de gendarmería, que por cierto en algunos casos fueron desfavorables y el presidente de la República indultó igualmente. Y por eso nosotros iniciamos esta comisión, porque la idea es que lo que resulte de esta comisión nos permita a nosotros establecer si es que existen méritos o no para acusar constitucionalmente a Gabriel Boric. Nosotros somos responsables, no vamos a llegar y acusarlo así sin más. Por eso es que primero estamos haciendo esta comisión investigadora. Antes la oposición, quienes son hoy día quienes nos gobiernan, al presidente Sebastián Piñera lo acusaron de manera infundada en 2 oportunidades. Se encargaron de funar a los diputados de la época que no dieron su voto, que no se prestaron para el show, ¿cierto?, de la ultraizquierda en el Congreso. Les hicieron la vida imposible. Y bueno, nosotros no vamos a seguir ese camino, nosotros vamos a actuar de manera sensata y razonable, y por eso es que partimos con una comisión investigadora. Creemos que es muy grave lo que ha hecho Boric, de ser cómplice al final del día de la delincuencia, soltando más delincuentes libres en las calles, y claramente él va a tener que asumir su responsabilidad por cualquier delito que cometan estas personas. Como lo decía el exministro del gobierno de la presidenta Bachelet, Isidro Solís, ministro de Justicia, le va a tocar a él ser responsable, y si cometen delitos también va a ser cómplice de eso por haberlos dejado libres. Sin duda. Bueno, opiniones de nuestros panelistas que vamos virtiendo en esta cita regional. René Lues, quiero terminar este primer bloque con ustedes y luego nos preparamos para el segundo bloque, seguir con el tema junto a Raúl Celis y pasan a esta serie desde su visión de abogados.
René Luis, pero que incluso esto llevó a que conociéramos en los últimos días la renuncia, que se le aceptara la renuncia a la ex ministra de Justicia, se nombra un nuevo ministro, y esto sigue, porque incluso se va también el jefe de gabinete. Se alude a que aquí, si hubiese tenido toda la información el presidente de la República, lo dijo la ministra Vallejo, a lo mejor otra cosa habría sido. Estas declaraciones que en vez de, ¿no es cierto?, ir apagando el fuego, parece que le echan más benzina para seguir avivándolo. Bueno, eso es efectivo. Yo creo que tenemos un problema ahí, como decía el presidente, de desprolijidades, que en realidad son bastante complejas porque parten desde el mismo, efectivamente. Tenemos un problema de gestión gubernamental si tú sumas la experiencia, un poco la soberbia con que se ha actuado, claro, se generan este tipo de problemas de desprolijidades que son bastante delicadas, porque la verdad es que yo en general soy bastante reacio a esta facultad de los presidentes de indultar, porque en cierta forma es un poco es torcer la decisión judicial. Eso es un indulto, en cierta forma es ir torciendo la decisión que ha tomado un poder del Estado respecto de una determinada persona. Por eso que yo sería tremendamente partidario de acotar esta capacidad de indultar, acotar en condiciones muy específicas, a casos muy específicos, de tal forma de no transformar al presidente de la República en un poder judicial o jurisdiccional del Estado, luego que el verdadero poder jurisdiccional del Estado ha funcionado y ha entregado digamos, decisión en determinados casos. Me complica esta facultad, además tan amplia, porque y ni siquiera tiene que dar razón, solamente tiene que indultar, sin razón, digamos, solamente porque la voluntad del presidente es esa. Yo creo que hay que acotarlo al máximo. Creo que es una facultad que se puede ejercer, pero con limitaciones, como digo, muy rigurosas, y esperar que esta experiencia de estos indultos en particular nos permita avanzar en un futuro en que los presidentes tengan mucho cuidado, en que estos indultos que antes hacían, siempre se han hecho, hoy día se conozcan, además se conocen rápidamente, porque hoy día es mucho más fácil estar informado públicamente y rápidamente de lo que se decide. Entonces, creo que es importante que en el futuro el presidente tenga mucho cuidado en este tipo de indultos que generan todos estos problemas, porque hoy día que la señal es, digamos, la señal pública de todo, es decir, lo primero hoy día es la seguridad. Los chilenos es lo que piden, el 80% de las encuestas indican que es el principal problema del país. Y entonces aparece un presidente indultando a precisamente las personas que uno siente que han, digamos, efectivamente no cumplido con este tema de la seguridad. Perfecto, lo dijimos, terminábamos este bloque con René Luis, ya me avisan por interno que estamos en el tiempo, nos separamos solo por algunos segundos, estamos junto a Camila Flores, diputada de RN por el Distrito 6, a Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, a René Luis, concejal por Viña del Mar, a Paz Anastasadis, también abogada, conversando sobre estos temas que marcan la pauta informativa de la semana. Lo importante de esto es que son voces, son personas de nuestra región que opinan, como debe ser, ¿no es cierto?, en un país descentralizado sobre temas importantes para justamente la región y el país. Nos volvemos en algunos segundos y continuamos con esta cita regional. Bien, como lo señalamos, reiniciamos entonces y volvemos a esta cita regional. Interesante, estamos conversando sobre temas de importancia que han marcado la agenda semanal en nuestra región, en nuestro país. Y estamos con Camila Flores, diputada de RN Distrito 6, estamos con Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, con Paz Anastasadis, abogada, y con René Luis, quien es concejal por Viña del Mar. Los señalamos, seguimos, ¿no es cierto?, con este tema, con esta polémica que sigue producto de los indultos, con declaraciones, con salida de ministros y otras cosas más que han pasado los últimos días. Raúl Celis, ¿qué le parece cómo se ha ido dando este tema que no ha quedado ahí, sino que ha seguido avanzando y pareciera que va a seguir nuevamente en la mesa de discusión? Yo aplicaría, Bernardo,
dichos o aforismos en esta materia. Primero, la explicación agrava la falta. Y segundo, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Reconocer los errores, señalar que hubo desprolijidades. Y esas desprolijidades, esos errores se pueden subsanar. Los decretos que dicta el presidente de la República para los indultos son exentos del trámite de Contraloría y por eso no es llegar y retirarlos de la Contraloría porque no tiene lugar ese procedimiento, pero sí está el procedimiento del artículo 60 de la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos que señala que existe un recurso especial de revisión que permite dejar sin efecto aquellos actos donde existan errores de hechos que hayan sido determinantes para la decisión adoptada o que aparezcan documentos ignorados al dictarse el acto. Esos dos requisitos se cumplen, a mi juicio. O bien se puede también recurrir al camino que ha dicho Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, que dice que debería recurrirse a ese mismo tribunal, el Constitucional, para alegar la invalidación del acto. Pero yo, en mi opinión, el asunto da como para buscar alguna de estas dos caminos, Bernardo, porque creo que el asunto se contaminó demasiado en momentos donde se rompió incluso la mesa de seguridad, que como se decía hace pocos minutos es el problema fundamental que tenemos en Chile y por lo tanto, a mi juicio, amerita, por lo menos en algunos casos, estudiar bien si se revocan o no. Y aprovecho también de corregir un error que han señalado algunas personas que han dicho es que el presidente Piñera en su momento indultó a más de 4.000 personas. Eso no tiene nada que ver. Ese fue un indulto general, para lo cual se dictó una ley, que fue la 20.588, votada por el Congreso, y fue como consecuencia de un incendio donde murieron varias personas, ustedes se acordarán, como el San Miguel. 2011, ¿sí? Claro, murieron varias personas y toda la sociedad pidió que se mejorara el problema carcelario. Entonces, eso nada que ver. El número de indultos en ese gobierno fueron 14, del 2010 al 2014, y 28 del 2018 al 2022, como para poner las cosas en su lugar. Perfecto, pasan a este C. ¿Usted qué le parece como abogada todo esto? ¿Qué está pasando? A mí lo que de verdad me extraña es que se diga de que no se tuvieron todos los antecedentes o que se habría actuado de otra forma, probablemente sí que se hubiese tenido todo ese tipo de antecedentes. Y eso como que llama la atención porque se supone que detrás de todas estas medidas hay un equipo capacitado, hay un equipo profesional de asesores que debiera justamente evitar de que el presidente cometiera errores como este. Y yo tengo entendido que el presidente también debe estudiar un poco y debe saber sobre la materia para tomar determinaciones. No sé si me equivocaré o solamente él llega o firma un decreto. Paz. La responsabilidad asociada al cargo implica tener conocimiento de lo que se está realizando. Yo creo que en eso es incuestionable. Pero hay un punto acá que yo, como analizándolo desde cómo se generó toda esta situación, partimos desde la noticia, pero inmediatamente el foco estuvo en las declaraciones del presidente, desconociendo una norma constitucional y un principio básico de la separación de poderes, que es cuestionar resoluciones judiciales, que se dio de cierta manera por como superada la situación tras un comunicado que él mismo realizó, un llamado a la prensa, pero que llama la atención cuando parte señala, la primera frase dice, sin perjuicio a mis opiniones personales. O sea, estamos hablando de un comunicado de prensa, pero en el fondo reiterando de cierta manera mi opinión personal que ya se había dado a conocer de la inocencia que él estimaba en esta persona. Entonces, desde un poder del Estado, es difícil entonces entender que efectivamente podemos entender por subsanado cuando lo que debiese haber sido es finalmente es desdecirse, es excusarse por las declaraciones en concreto y no señalar simplemente, bueno, más allá de la opinión personal que puedo tener yo respecto a esta materia, la verdad que tiene razón la Corte Suprema. Entonces, ya ahí hay una situación que es lo que genera y agrava todos estos restos de indulto. Entonces, claro, cuando todo a la vista
cuando empezamos a tener información, noticias acerca de quiénes estaban vinculados, hoy día aparece una persona, una asesora que es vinculada obviamente a segundo piso, que todo está entre unos y otros acerca de la decisión que se adopta. Y una decisión, lo señalaba René en relación a que, claro, pasa más allá de una decisión jurisdiccional. Y eso es una facultad que, claro, que es exclusiva del presidente, pero en eso yo tengo una opinión, yo soy bastante estricta en las interpretaciones que tengo de las normas y creo que aquí, cuando hablamos de una facultad exclusiva, especial, que tiene un presidente de la República, por lo tanto, sí o sí, eso tiene que ceñirse en el marco constitucional completo. Entonces, cuando hablamos de la norma, ¿cuál es la que está vinculada al otorgamiento de estos indultos que son particulares, que en el fondo solo el presidente los puede otorgar? Esos indultos tienen ciertas características y requisitos. Dos de ellos, de forma absoluta, tal como se ha señalado, esto escapan de los requisitos esenciales para entregarse, que es, uno, no haber sido indultado previamente, y el otro caso, que es no ser delincuente en casos reiterados. Y eso, que ni siquiera reincidente, reiterado, o sea, se puede condenar a una persona por varios delitos, tampoco se cumpliría con el antecedente, que es uno de los temas que también habría que revisar. Y ahí viene una situación excepcional, pero incluso dice la propia ley, habla que circunstancias calificadas. Entonces, cuando uno dice, claro, la mera descripción de los asuntos basta en sí mismo para poder otorgar el indulto, a mi criterio no. Pero viene otro análisis. Es el presidente el que no ha querido dejar sin efecto estos mismos decretos, pudiendo hacerlo. Entonces, si la alternativa está que es otro órgano, la debilidad que se aprecia de un presidente de la República si se llegaran a solicitar por otro organismo la decisión de dejar sin efecto es muy complejo. Yo creo que ahí estamos hoy día en una situación complicada. Perfecto. Camila, ¿qué le parece a usted esta posibilidad y esta situación, insisto, que va a seguir? Porque hay un nuevo ministro de Justicia, cuando llegas lo presentan, de hecho no estaba en Chile, estaba en Alemania, vuelve a nuestro país, lo presentan y dentro de su respuesta dice, como se dice en justicia, primero tengo que ver los papeles, tengo que analizar los papeles y deja la cosa como ahí mismo. Entonces, ¿qué le parece a usted esta situación que va a seguir? Bueno, primero decir, y algo que señalaba René respecto a la facultad de indultar, y como lo decía Raúl también, los indultos que se han entregado en nuestro país, en su gran mayoría, al menos los que entregó el presidente Piñera, siempre fueron fundadas por razones humanitarias. Y no quiere decir en ningún caso que estas personas sean inocentes, sino que dejan de cumplir su condena en un recinto penitenciario y siguen cumpliendo su condena en otro lugar, generalmente son sus domicilios particulares. Así se fundaron los
Thank you.